Estimados estudiantes del curso de Plan de Negocios en el sector farmacéutico, continuando con la presentación correspondiente a esta tercera semana de actividades, ahora vamos a entrar a nuestra segunda unidad de aprendizaje, la cual corresponde a la idea de negocio. Vamos a mirar en esta unidad cómo nosotros ya empezamos de manera más puntual o de manera más específica a generar ideas de negocio en el sector farmacéutico. Bueno, básicamente en esta unidad de aprendizaje número 2 correspondiente a la idea de negocio, la competencia a lograr es interpretar los elementos generadores de ideas de negocio. Esa es la competencia que pretendemos desarrollar en esta unidad de aprendizaje. Tenemos también que como resultados de aprendizaje esperados son los siguientes. El primero, elabora un resumen ejecutivo que contenga las necesidades del entorno y los objetivos del negocio. Segundo, identifica las problemáticas existentes que derivan ideas de negocio. El tercer resultado, elabora una matriz FODA de acuerdo a la idea del negocio propuesta. El cuarto resultado es identifica nuevas aplicaciones a productos y servicios que deriven ideas de negocio. El quinto resultado es identifica carencias y necesidades no satisfechas del mercado que deriven ideas de negocio. Y el sexto resultado de aprendizaje, identifica gustos y preferencias de segmentos específicos que deriven ideas de negocio. Bueno, hoy vamos, o en esta semana, vamos a empezar a contextualizar cuál es el concepto o cuál es la base del concepto de plan de negocio. ¿Por qué hablamos de idea de negocio? Y eso cómo se relaciona con el concepto de plan de negocio. Recordemos que nuestro curso se denomina plan de negocios en el sector farmacéutico. Entonces, lo primero para empezar a concatenar o a contextualizar el concepto de idea de negocio en el marco de la definición de un plan de negocios, hay que entender 5 elementos fundamentales que tienen que ver con las ideas y cómo las ideas de negocio se articulan con los planes de negocio o con el plan de negocios. El primero de ellos es de acuerdo a Rodrigo Varela, nos afirman que las ideas de negocio se dan en intervalos de tiempo definidos. ¿Por qué? Porque como lo vimos también en parte de la presentación de esta semana, cuando hablamos del proceso de creatividad, los procesos de creatividad se presentan en esos contextos, ¿cierto? En los cuales la persona, en este caso el emprendedor, básicamente está, digamos así, identificando una oportunidad, una necesidad o buscando la solución de un problema en ambientes de tranquilidad, o sea, cuando está tranquilo. ¿Sí? Recordemos que cuando nosotros, o digamos, un emprendedor está intranquilo, pues sencillamente no se van a generar ideas. Tal vez en el argot popular nosotros conocemos una palabra o una expresión que dice no fluyen las ideas, ¿sí? O sea, básicamente a lo que se refiere esta primera razón que nos expone Rodrigo Varela es que las ideas de negocio se presentan siempre y cuando se identifique en el momento preciso la oportunidad, la necesidad o la problemática que deseamos satisfacer o solucionar. Un segundo argumento que nos da Rodrigo Varela es que la identificación de ideas de negocio tiene diversos niveles de complejidad. Recordemos, y aquí voy a hablar de un término que es la complejidad. La palabra complejidad viene del latín complexus, que significa todo entretejido, todo unido junto, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que las ideas de negocio deben involucrar todos los aspectos o variables que de alguna u otra manera intervienen, bien sean como causas o como síntomas de los problemas que hemos identificado. Y prácticamente las ideas de negocio deben atacar no solamente los síntomas, sino también las causas del problema y de alguna u otra manera el problema en su totalidad. Un tercer elemento consiste en que las ideas de negocio se dirigen a mercados de diferente tamaño. Más adelante veremos una basecita, una parte esencial de conceptos de mercadeo, que yo sé que ustedes van a encontrar más adelante este curso por allá en cuarto semestre,
Pero vamos a dar unas bases del concepto de qué es el mercado, el tamaño del mercado. Pues bien, dependiendo de la propuesta de valor, y eso lo hablaremos en las siguientes videoconferencias, dependiendo de la propuesta de valor que tenga la idea de negocios, asimismo se sabe cuál es el tamaño del mercado que se desea abarcar con esa idea de negocio. Una cuarta razón es que la mayoría de las personas no detecta las ideas. Por eso, el emprendedor es creativo y también puede ser innovador en la medida en que ve oportunidades donde los demás no la visualizan. Claro, o sea, el emprendedor, digamos, en su cerebro, alimentado desde las percepciones que hay en su cerebro, lo que hace es ver lo que los demás no ven. Básicamente eso. Por eso es que se han generado grandes innovaciones. Por ejemplo, la aspirina y quien creó la aspirina, por ejemplo, ese fármaco que lleva siglos, pues básicamente fue una persona que desarrolló esto. Vio una oportunidad donde los demás no la habían visualizado. Y otro elemento, otra idea es que las oportunidades están encadenadas, o sea, traen consigo otras oportunidades u otras necesidades. Eso significa encadenado. Muy bien, resulta que si nosotros analizamos el tema de los recursos y la forma de cómo nosotros podemos darle utilización o administración eficiente a los recursos, resulta que podemos hablar que en un mercado, en una economía, en un país, se puede decir así, podemos hablar de dos tipos de ventajas, las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. Las ventajas comparativas son aquellas que hacen referencia a los factores de producción. En campo, digamos, en un concepto de la economía, los factores de producción tienen que ver con la tierra, o sea, es decir, los recursos naturales, el trabajo, que tiene que ver con el talento humano de las personas, el capital, que se puede representar bien sea a través de dinero o a través de bienes físicos llamados también activos, en términos un poco más técnicos, y la habilidad empresarial. O sea, la habilidad empresarial o esa capacidad del empresario para utilizar los otros tres factores de producción. Todos esos cuatro elementos es lo que constituyen a los factores de producción. ¿Listo? Entonces, la ventaja comparativa se mide o sea, se da en la medida en que las organizaciones o las economías o los países posean suficientes factores de producción. Suficientes factores de producción. Bien, aquí quiero traer a colación lo que veíamos en el libro, perdón, en el video, ¿Por qué los colombianos somos pobres? ¿Cierto? Y recordando ese video de por qué los colombianos somos pobres, ese video que yo les compartí en la primera sesión de videoconferencia, recordamos que ahí básicamente podemos establecer que si comparamos a Colombia con Japón y con Suiza, el país que tiene mejores ventajas comparativas en cuanto a esos tres países en materia de factores de producción es Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia cuenta con los suficientes factores de producción, cuenta con recursos naturales, el talento de las personas es óptimo para desarrollar las labores y por ende Colombia frente a Japón y frente a Suiza tiene ventajas comparativas. En cambio, las ventajas competitivas se refieren a la manera como la organización o las empresas o los países generan valor con esos factores de producción. O sea, los saben capitalizar, transformar en bienes y servicios innovadores y con alta propuesta de valor en el mercado. No solamente en un mercado nacional ni local, sino también en un mercado global. Y ahí es donde nosotros veíamos por qué, y atendiendo ese video de por qué los colombianos somos pobres, ahí es donde entendemos qué es lo que pasa con nosotros. Nosotros tenemos suficientes factores de producción, pero no sabemos utilizarlos de manera creativa, aprovecharlos de manera eficiente, eficaz, efectiva,
para generar valor y productos o servicios innovadores en el mundo. Eso es lo que pasa. O sea, tenemos ventajas comparativas, pero no ventajas competitivas. Y por eso en el video de por qué los colombianos somos pobres nos ponían el ejemplo de Japón y Suiza, que ellos sí tienen ventajas competitivas en tecnología en el caso de Japón, en el caso de Suiza también en materia de la relojería y lo que tiene que ver con los chocolates y demás. Entonces, ellos sí tienen ventajas competitivas más que nosotros. Entonces, aquí hay una diferenciación entre lo que es ventaja comparativa y ventaja competitiva en las siguientes razones. La ventaja comparativa es ese valor que se genera por el uso de los factores de producción, que como yo les decía, Colombia es un país de muchas ventajas comparativas porque tiene suficientes factores de producción. Mientras la ventaja competitiva, la empresa o las organizaciones crean diferentes estrategias para posicionar el producto o servicio. Y más que para eso es generar valor. Aquí voy a hablar de una palabra que es posicionamiento. Posicionamiento es el lugar que ocupa en la mente de un cliente o consumidor una marca, producto o servicio. Eso es posicionamiento. Una segunda diferencia es que en la ventaja comparativa se brinda la posibilidad de vender bienes y servicios a precios más bajos. Esto teniendo en cuenta el tema de productividad y costo de los factores de producción, mientras que las ventajas competitivas se relacionan directamente con las variables del mix de marketing, que eso lo hablaremos un poquito más adelante, que es precio, producto, plaza y promoción. A través de esas P, 4P, así se les denomina del marketing mix, es cuando se genera valor. Los ejemplos de ventajas comparativas pueden ser la ubicación estratégica, el talento humano, los recursos materiales y naturales que posee la empresa, los recursos tecnológicos y financieros, entre otros. O sea, es decir, es la suficiencia de factores de producción. Mientras que la ventaja competitiva, los ejemplos son las políticas de justo a tiempo, la entrega oportuna, la segmentación del mercado, el valor percibido por el cliente, la calidad del producto o servicio, el servicio postventa, los canales de distribución, la propuesta de valor. Todos esos son elementos de las ventajas competitivas. ¿Qué es lo esencial? Ojalá convertir las ventajas comparativas en ventajas competitivas. ¿Listo? Y de eso se trata todo este proceso de creación de ideas de negocio y, ¿por qué no?, la consolidación de las mismas a través de plan de negocios. Muy bien, estimados estudiantes, esa es la presentación de esta semana. Les recuerdo, revisen por favor los anuncios que se publican en la plataforma Canvas para que sepamos las actividades que debemos presentar en el transcurso de esta semana. Nos reencontraremos la próxima semana para continuar con nuestra segunda unidad de aprendizaje correspondiente a la idea de negocio.